Bueno, un saludo muy afectuoso acá a mi buen amigo, el exfiscal, el exprocurador, el exministro Alfonso Gómez Méndez, al señor alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, al director del conservatorio, James Fernández, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un saludo muy especial a la señora vicefiscal general de la Nación, la doctora Marta Mancera. Para mí es un gusto estar acá, un gusto porque en medio de las vicisitudes y del trabajo nacional y territorial que hacemos con la Fiscalía General de la Nación, sacamos también un espacio para acompañar este homenaje en el Día del Tolima y decir algunas palabras que van a enlazarse con lo que significa y ha significado para el país. Yo no solamente lo digo para el Tolima, sino para el país. El doctor Alfonso Gómez Méndez, quien además ha hecho algo que es muy importante en este momento en Colombia, y es que ha honrado los cargos y ha honrado el servicio público cuando lo ha ejercido y cuando lo sigue además explicando en el marco de las labores que hace desde el punto de vista de la opinión jurídica y de la opinión sobre diferentes temas. Y es importante también resaltar no solamente esos legados, sino un mensaje desde el punto de vista de la institucionalidad de nuestro país, desde la labor que uno puede desempeñar también como fiscal general de la Nación en los momentos actuales, en donde por supuesto que la defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la Constitución del 91, de nuestras normas, es el eje central para poder sostener el respeto que debemos todos tener por una historia, por unos legados. A veces se cree que es necesario refundarlo todo, es necesario partir de una base inicial y desconocer una historia que se ha tenido. La Fiscalía General de la Nación puntualmente es una institución construida en el marco de la Constitución de 1991, pero que ha tenido una larga historia en la persecución a la criminalidad en el país. Veíamos dentro de este homenaje que durante la administración del doctor Gómez Méndez se construyó un régimen penal, la Ley 599 y la Ley 600, que aún la Ley 599 sigue siendo eje central de nuestra labor cotidiana. La Ley 600 nos la acabaron después de otra administración que lo siguió a él y que a veces muchos recordamos con cariño. Pero lo importante es que estos escenarios deben reconocer unas grandes ejecutorias y unas grandes transformaciones. Reconocer el trabajo además de instituciones que no pueden desaparecer. Reconocer que nosotros simple y llanamente dejamos huellas en nuestro trasegar desde el punto de vista de la función pública, de que el país tiene que darse cuenta de la importancia que tiene que ser el poder pensar que los funcionarios y los servidores públicos son efímeros y que lo que debe perseverar son las instituciones en Colombia. De que hoy tenemos acá, por ejemplo, una persona que ejerció la Fiscalía General de la Nación hace más de 20 años y podemos tranquilamente los dos compartir en un escenario sobre la base de que los dos defendimos, yo sigo defendiendo, no solamente una idea de una fiscalía que cumple una misión constitucional y legal a la luz de nuestras normas
o del artículo 250 y 51 de la Constitución, sino que al mismo tiempo honramos la idea de que a través de las instituciones se tiene que defender a Colombia. Hoy, cuando se habla tanto de una palabra que ha sido usada en la historia constitucional colombiana tantas veces, y aquí hago la cuña porque además de ser mi amigo, de ser mi ex colega o colega en la Fiscalía en su momento, también debo decir que fuimos compañeros de la clase de Historia Constitucional en el externado. Yo me dedicaba al siglo XIX y él se dedicaba al siglo XX. Nos repartíamos la clase. Yo arrancaba con siglo XIX y cerraba tal vez con la Guerra de los 1000 días, y ahí arrancaba el doctor Alfonso Gómez Méndez, que quiero decir que en la parte de la violencia en Colombia, pues por supuesto que la tenía enmarcada dentro de su ADN por esa dificultad que se tuvo en el sur de este departamento y que se ha tenido en donde se combinaban y se han combinado los recuerdos con el conocimiento de los textos y esa historia que vimos acá cuando llegó efectivamente a Bogotá a pedir canoa en la Universidad Externado de Colombia, donde además otra cuña, de tanto que estuvo en esa clase sin inscripción, terminaron dejándolo ahí porque era muy buen estudiante. Esas historias, y vuelvo y repito, con esa palabra, que es la palabra paz, y que ha sido tan manipulada, tan tergiversada, tan utilizada en la historia de Colombia, es un propósito común que es natural, no solamente porque todo el mundo anhela esa palabra y anhela ese estado, sino al mismo tiempo porque está reflejada en nuestra Constitución como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Todos queremos la paz, todos quisiéramos la paz, todos queremos construir la paz, pero la paz es importante siempre que se ejerza y se busque con una política de seguridad. La paz significa también ponerse de acuerdo con aquellos que tienen una consideración o un carácter político. Por eso, en mi labor como fiscal general, le he dado la mano a la paz en el marco de este gobierno que existe. Nosotros suspendiendo las órdenes de captura en su momento a miembros del ELN y en algunos casos de unas disidencias, con fundamento en un criterio que tiene el presidente de la República. Pero esta misma Fiscalía le ha negado la suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes en este país, porque no puede ocurrir tampoco que se disfrace con la paz la idea de privilegiar narcotraficantes en este país. Y en ese sentido, ese es un legado también que recogemos de unas historias conjuntas que tenemos con el doctor Alfonso Gómez Méndez, que tampoco le agachó la cabeza en su momento a personas y a criminales como Pablo Escobar o como aquellos que además pulverizaron o intentaron pulverizar instituciones a principios de los años 90 y a mediados de los años 90. Eso le costó un exilio a usted, doctor Gómez Méndez, y sé el dolor que le puede producir a un tolimense como Alfonso Gómez Méndez que lo metan en una ciudad como Viena a 20 grados bajo cero en invierno, cuando usted quisiera estar en su Tolima tranquilamente con su gente. Esas historias son historias importantes porque son historias que mezclan el ejercicio de un cargo, el ejercicio de una función, el respeto por nuestra gente, el respeto por un país. Creo que ahí es donde se enlaza una historia institucional y tal vez personal mía con otra historia
personal e institucional que representa el exfiscal, el exprocurador, el exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y muchos ex, y sobre todo con una historia presente que es la de permitir que se reflexione permanentemente en el país cada miércoles, en el periódico, diciéndole cosas al país, entre ellas que es posible construir un país siempre, pero en el marco de la institucionalidad y no en el marco de improvisaciones. Creo que el mensaje que estamos hoy dando es que la justicia en Colombia, y hoy el mejor elemento que puede existir es que la justicia, una justicia que se hizo y una justicia que se sigue haciendo, que sigue atravesando el país y que no ha desaparecido, que estamos enlazados con nuestras altas cortes, con la rama judicial del poder público, con los otros poderes públicos, nos permitan decir que esta historia continúe y que no nos podemos rendir en el marco de la lucha por la defensa de nuestra gente y de la institucionalidad y de la justicia que representa hoy la Fiscalía General de la Nación. Yo quiero agradecerle otra vez esta invitación, doctor Alfonso, a todos ustedes por compartir un día especial, porque estábamos en el marco de una tarea misional, como siempre, recorriendo las calles y los territorios, tratando de darle tranquilidad a los colombianos de que nuestra labor continúa, y hoy pues encontrarnos con un escenario tan bello en este magnífico Paraninfo para poder participar en el Día del Tolima y felicitar también a todas las personas que hoy fueron homenajeadas, porque esta es la Colombia real, no es la Colombia de los discursos, no es la Colombia de los trinos, no es la Colombia de las grandes discusiones teóricas, sino es la Colombia del tesón, es la Colombia del trabajo, es la Colombia de los logros, es la Colombia de los hechos. Había una frase que acá el doctor Gómez Méndez tal vez recuerda bien, que se presentaba además en ciertos regímenes, muy complejos que se dieron en la Europa del Este, que decía que cuando la teoría, decían ellos, se opone a los hechos, había que modificar los hechos. Grave. Por eso todos los días todos nos tenemos que levantar y defender a Colombia con los hechos. Así los hechos no les gusten a ciertos sectores. Muchas gracias.